Ya son las 8:06 de la mañana y con nosotros el pastor y doctor Ariel Ortiz Noble. Él viene como todos los jueves a hablarnos sobre cuídate del agotamiento. Me parece que es importante continuar estos temas poderosos. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Jesús. Dios te bendiga a ti, a todos nuestros oyentes y todo el auditorio desde Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Muy bien, contento, gracias al Señor, que estamos aquí nuevamente conectados y siendo parte de este esfuerzo maravilloso de Tertu Hablemos. Como muy bien señalas, estamos hablando de cómo cuidarnos del agotamiento espiritual y emocional, el famoso burnout que hemos estado discutiendo desde julio. Y quisiera comenzar con un breve repaso de la sección anterior, con 3 aspectos importantes, porque estamos hablando de la prevención. En este particular momento estamos hablando de cómo prevenir la quemazón. Y habíamos estado diciendo en la sesión pasada que debemos buscar mejorar nuestras habilidades ministeriales. Así es. Y apuntamos la importancia de que el ministro debe tener una actitud de siempre aprender. Y eso es importante porque los tiempos cambian y el perfil de nuestras iglesias ha cambiado en los últimos 30 años. Ya nuestras congregaciones tienen otro tipo de perfil. Hay gente más educada, hay gente más preparada, etcétera, y los ministros tenemos que ir atemperándonos a esa realidad. No podemos quedarnos con el panfletito de escuela bíblica, Jesús, que usábamos antes. Así es. Hay que ir a otros niveles y por eso los seminarios y otros libros importantes, pues hay que buscarlos para recibir alguna nueva orientación. Recordando que el hombre de hoy, también la persona que no conoce al Señor, estamos viviendo en una filosofía de vida distinta. El hombre es posmoderno, poscristiano, cuestiona, critica, rechaza, no acepta necesariamente a priori la autoridad del que le habla, la autoridad de la iglesia, del ministro. Entonces uno tiene que saber cómo abordar y cómo acercarse a ese tipo de personas. Y entonces hay que aprender cómo se hace. Y no hay duda que sí, que se puede hacer. De hecho, yo escribí un trabajo durante mi preparación doctoral que después me gustaría compartirlo. Es una propuesta de cómo hablarle al hombre posmoderno. Así que en algún momento, si Tertu Hablemos lo permite, con todo gusto. Compartir, gracias, me gustaría compartir esos hallazgos muy interesantes. Excelentísimo. Sí. Lo otro que quería también repasar, que lo tocamos en la sección pasada, es que nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestras limitaciones. Tenemos virtudes y tenemos fortaleza, ¿verdad? Así que tenemos que saber cuándo debemos hacer introspección para encontrar aquellas áreas en nuestra vida que se necesitan mejorar y capitalizar las fortalezas, aquellas cosas que tenemos, que podemos usar con regularidad y con confianza, porque son fortalezas nuestras. Y aquellas áreas en donde nosotros sabemos que, ¿verdad?, fallamos o no tenemos las capacidades suficientes. Obviamente hay que buscar mejorarlas, pero en la iglesia tenemos gente que nos puede ayudar a llenar esos vacíos en términos de formar un equipo de trabajo de manera que podamos hacer el trabajo efectivamente. Y otra cosa que hablamos muy importante era mantener un buen sentido del humor. El sentido del humor es necesario porque reír, decía la famosa revista el Reader Digest, la risa es remedio infalible. Así es. Cuando nos reímos, pues nos relajamos, la tensión se va, etcétera, etcétera. Y hay formas de hacerlo, hay formas de reírse y tener buen sentido del humor de forma sana. No tenemos que pensar en el humor, ese humor, lo que llaman humor negro, humor violento. No tenemos que ir a los chistes rojos, de doble sentido. Hay un montón, muchas fuentes de que nos pueden hacer
reír y podemos nosotros disfrutar de algún set de comedia sanamente, ¿verdad? Y hay libros, yo recomiendo algunos libros, etcétera, etcétera. De manera que el pastor y la pastora tienen que reírse. No podemos estar todo el tiempo con el ceño fruncido, Así la es. trompa parada. Tenemos que reírnos y como tú muy bien dijiste aquel día, hasta de uno mismo uno se ríe. Exactamente. De hecho, la Biblia da un remedio y la Biblia presenta con claridad que la sonrisa hermosea el El rostro. rostro, es correcto. Por eso yo me río continuamente, pastor. A ver si Dios hace un milagro. A ver, ahí está, porque no hay de otra, pastor, no hay de otra. Yo tengo que reír. O sea, yo estoy obligado a reírme diariamente y continuamente. A ver, somos dos. A ver, ¿sabes? Para que siempre mi esposa me vea bonito, A porque ver, tengo que estar así siempre es. riéndome. Ahí Es está. correcto. Ahí Así es. es. Así que son tres cositas que quería resaltar sobre la sesión del jueves pasado. Y en ese tema de cómo prevenir la prevención, uno de los autores que usa para esta investigación, de apellido Faulkner, tiene una teoría. Él la llama la teoría de las 3D para evitar el agotamiento espiritual. Y esa teoría lo que plantea es que hay que encontrar un balance entre la misión en la que nos hemos empeñado, las demandas de esa misión y la realización. Él dice que él lo plantea como si fueran tres círculos en los que tú los vas uniendo y la intersección, cuando tú superpones esos tres círculos, la intersección es el balance perfecto. De manera que la misión no sobrepese a las demandas y las demandas y la misión no sobrepesen a la realización. O sea, las tres tienen que ir de la mano. Y entonces él define los términos como sigue. Dice, la misión. El ministro debe saber lo que se propone. El ministro debe saber lo que se propone. ¿Qué desea lograr en el ministerio? Ser y hacer son los parámetros de nuestra misión. Si continuamos con el incentivo de ser lo que Dios quiere que seamos y de hacer lo que Él quiere que hagamos, tendremos el arma para combatir la quemazón en el ministerio. Así que lo que está planteando Faulkner es que no debemos intentar proponernos cosas más allá de lo que realmente nosotros podemos realizar. Y ahorita yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Y que siempre los logros que nos propongamos y las metas, debo decir que nos propongamos, la acción que nos propongamos, debe estar dentro de los parámetros de el Señor. Y tenemos que entender a qué nos llamó el Señor, ¿verdad? A nosotros los ministros está bien claro, definido en la Escritura, cuando leemos las cartas pastorales, a lo que nos llamó el Señor. Somos pastores, y Pablo también le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. O sea que nosotros tenemos que predicar, proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, y tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, ayudados por el Espíritu Santo, entonces vamos a ir teniendo una visión clara de esa misión. Y tenemos que enfocarnos en que nuestro trabajo particularmente debe centrarse primero en agradar a Dios, en la obediencia a lo que Él nos llamó, y en cuidar, pastorear, ayudar a las vidas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Por eso somos pastores. Cuando nos enfocamos en eso, la misión nuestra va a estar bien dirigida. Pero una vez salimos de esos parámetros y nos queremos convertir en empresarios dentro de la iglesia, en motivadores dentro de la iglesia, en ejecutivos dentro de la iglesia, en gerentes dentro de la iglesia, pues vamos a ir saliéndonos de las cosas que debemos hacer bien. Así que eso tiene que ver con la misión. En términos de las demandas, dice Faulkner, la segunda parte de la teoría 3D para proteger el ministro de la quemazón en su vocación
es comprender las demandas de su ministerio, comprender las demandas y saber cuáles son las habilidades que se necesitan para cumplir con ellas, puede ahorrar muchas energías, ¿verdad? ¿Cuáles son las demandas? Y obviamente cuando tú tienes claro cuáles son las demandas del ministerio, que tiene que ver, ¿verdad?, con un concepto claro de la misión, Claro. pues entonces tú vas a estar mejor enfocado. Por ejemplo, hay ministros y, ¿verdad?, y pastores y pastoras que piensan que tienen que estar siempre on call y siempre tienen que atender cualquier llamada, cualquier situación, tienen que estar siempre en la calle, siempre tienen que estar visitando, siempre tienen que estar en el hospital, etcétera, etcétera. Y cuando tú tienes una persona que está envuelto y ocupado en ese tipo de situación, pierde la perspectiva completa del ministerio, porque no va a tener tiempo de prepararse espiritualmente, no va a tener tiempo de estudiar, no va a tener tiempo de orar, no va a tener tiempo de leer la Biblia y meditar en ella, de desarrollar un buen estudio bíblico, un buen sermón. Así que las demandas que tú te impones tienen que estar alineadas con la misión a la que Dios te llamó. De hecho, pastor, en estos días de pandemia, yo escuché a muchos queridos amigos, pastores, que estaban luchando con el sentimiento que como no podían ir a visitar, no podían predicar desde el altar, no podían hacer muchas cosas cotidianamente acostumbrados a hacer en el ministerio, estaban sintiendo que no estaban cumpliendo con el requerimiento divino. Y inclusive hasta muchos de ellos me dijeron que se sentían hasta mal porque sentían que no estaban ganándose el dinero adecuadamente porque como estaban están desde la casa, no podían visitar, no podían hacer unas cosas, hasta en ese punto sentían que no estaban cumpliendo y eso les estaba generando una presión bien brava. Sí, lo que pasa con eso, Jesús, es que nos hemos acostumbrado a unos estilos y unas estructuras, y cuando el Señor viene y nos rompe las estructuras y nos rompe los moldes, pues entonces quedamos como al descubierto, desnudos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero mi consejo a esos queridos colegas en el ministerio es que traten de evitar ese sentimiento de culpa y de impotencia. Así mismo es. Lo primerito que hay que hacer es analizar la situación, reenfocarse, buscar consenso con los líderes, diseñar un programa que sea efectivo usando los medios sociales y ahora con la apertura que tenemos, ver si nuestras facilidades, nuestras capacidades físicas permiten reuniones presenciales, porque hay muchas iglesias que ya están reuniéndose presencialmente, correcto, dando las guías, ¿verdad?, los protocolos establecidos. Nuestra iglesia, yo no soy pastor, soy miembro de esa iglesia, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Vista Azul, que pastor es el reverendo José Ajuarbe. Estamos reuniéndonos ya prácticamente los 3 cultos. Estamos dando martes, oración, jueves, estudio bíblico y los domingos, predicación. Lo estamos haciendo en periodos breves, no los periodos largos, aquellos de cuando se va a escuela bíblica, predicación, los domingos, ¿no? Estamos reuniéndonos los domingos para culto de adoración. Y los martes y jueves las reuniones son breves, de no más de 1 hora. Y los domingos también. Entonces se siguen los protocolos, etcétera, etcétera. Y la gente puede disfrutar de la compañía y de la experiencia de adoración comunitaria dentro de los límites establecidos. Y luego eso se complementa con actividades, con presentaciones a través de Facebook o de Instagram o de YouTube, etcétera. Y eso hace que la gestión ministerial se va a dar efectivamente. Pero nos quedamos estáticos pensando que la única manera de hacer iglesia es aquella manera vieja antes de la pandemia. Pues sí, nos va a venir esa sensación
de impotencia o de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el ministro tiene que ser líder, ¿verdad? Y en ese sentido hay que dar al frente, tomar iniciativas, buscar sus líderes, hacer reunión, buscar el consenso, y estoy seguro que si cada ministro, cada pastor o pastora, claro, con la misión que Dios le llamó, en medio de esta situación difícil, sigue estas recomendaciones, va a poder tener un ministerio efectivo dentro de la pandemia y dentro de las limitaciones que nos impone esta situación, y va a sentirse contento y va a tener el apoyo y va a tener el endoso del Espíritu Santo en su corazón. ¿Ok? Así que es muy importante eso, Jesús. Entonces, el tercer punto de esta teoría 3D de Faulkner es la realización. Él dice, la tercera parte en la teoría 3D para manejar la quemazón en la vida profesional del pastor es el logro. Debe buscar la manera de completarse como persona si ha de seguir siendo eficaz en su vida. Volvamos al logro. Hablamos de que estas tres áreas tienen que estar alineadas: la misión, las demandas y el logro. Para yo lograr algo, tengo que establecerme unas metas que tienen que estar alineadas con la misión y las demandas que me impone el ministerio. Ahora bien, yo debo buscar logros y establecer metas relativas al perfil de la iglesia que pastoreo y a los recursos humanos y financieros con los que cuento. En otras palabras, hay que ser realista. Por ejemplo, yo no puedo pretender alcanzar logros evangelísticos de conversiones o de otra índole como si tuviera una iglesia de 500 miembros con una iglesia de 50 miembros. Porque definitivamente, si yo me establezco una meta así de alta, como si tuviera 500 miembros, con una iglesia de 50, jamás los voy a alcanzar. Voy a estar, o agoto los recursos, o la gente se frustra y nos vamos a quemar todos. Así es. Tenemos que ajustar, ¿verdad?, la demanda y las metas que nos establecemos basado en la realidad de nuestra iglesia. Poderoso. Y poderoso. en los últimos años, con estos fenómenos de las mega iglesias, con estos fenómenos Es una presión. ¿Perdón? Que eso es una presión bien brava para muchos pastores. Sí, el ver a otros creciendo y uno no y la iglesia no crecer la de uno, le pone una presión bien brava. Claro. Y entonces con esta proyección de los grandes teleevangelistas, ¿verdad?, famosos, tipo Hollywood, llegan por YouTube, llegan por Facebook, sí. Uno ve esas cosas, ¿verdad? Y las iglesias se han convertido en plataformas de grandes espectáculos artísticos y todo eso. Si uno no está enfocado, Jesús, si uno no está en el espíritu, eso va a comenzar a presionarnos, y el diablo, el Señor lo reprenda, va a estar diciendo, mira aquella iglesia cómo va, así y la tuya, mira qué porquería, mira tú. Así es. Nada. Y si nosotros caemos en esa trampa, Jesús, así es, eso va a provocar en nosotros una carga y un sentido de impotencia, falta de logro que nos va a destruir. Entonces, muchas iglesitas chiquitas, perdonando, ¿verdad?, no quiero lucir, no es una frase peyorativa, lo que quiero decir es que iglesias pequeñas, yo he sido pastor siempre de iglesias pequeñas, quieren entonces comenzar a implantar modelos de iglesias grandes. Y mira, Jesús, no funciona. No funciona. Eso es como decía el Señor, ¿verdad?, poner remendo de paño nuevo, vestido viejo. Definitivo. ¿Verdad?
de manera que no olvídese de estar imitando otras iglesias. Usted mire su iglesia, mire los recursos que tiene, haga un equipo de trabajo y póngase metas reales, realizables, y usted va a ver los logros. Los otros días estaba hablando con una hermanita. Excelente. Una hermanita que la conozco hace muchos años, y me hizo una referencia de una iglesia en Estados Unidos que iban a bautizar 4 personas. Y entonces estaba comparando esa iglesia, que es una iglesia más grande, con más recursos, con la iglesia suya, en donde iban a bautizar, creo que 2 o 3. Y entonces hizo un comentario como decir, fíjate, aquella iglesia va a bautizar 4 y nosotros vamos a bautizar menos, a veces no bautizamos nada o a nadie. Y yo le dije, le hice un comentario y dice, mira, uno que bauticemos, uno, es una bendición, y uno que ganemos es el milagro y la obra más grande que podemos hacer como iglesia. Así es. ¿Verdad? No comparemos, porque hay unas iglesias con recursos, hay otras con recursos, y recordemos nosotros en Puerto Rico, y esto yo creo, Jesús, que es bien importante que lo entendamos para quitarnos esa gran presión de encima. ¿Cuántas iglesias por milla cuadrada hay en Puerto Rico? Bueno, creo que somos la segunda o la primera más grande del mundo. Puerto Rico es el país que tiene más iglesias por milla cuadrada en el mundo, y es el más que tiene emisoras radiales por milla cuadrada en el mundo también. Sí. Así que cuando tú estás aquí en la iglesia predicando el evangelio, a una milla a la redonda puede haber 10 iglesias. Así es. Predicando el evangelio también. Así es. Con un universo limitado, ¿verdad? Era pastor, yo estaba en Bayamón pastoreando. Era mi lugar de pastorear en ese momento dado, en Bayamón. Y yo tiraba una piedra y caí en el patio de una iglesia. Pues y tiraba por otro lado otra piedra y caí en Bayamón. Hay como en Bayamón están todas las iglesias del planeta de los que están allí, literalmente. Sí. Es bien violento. Entonces yo no puedo pretender que en Bayamón, que hay, pero te estoy hablando, pastor, sin exagerar, miles de iglesias en Bayamón. Claro que sí. O sea, yo no puedo pensar que en Bayamón yo voy a tener una iglesia de 4,000 miembros en Bayamón. Claro. O sea, eso es irreal. No hay manera, no hay forma de que eso sea una realidad. Es correcto. Tú tienes, tú tienes un universo limitado. Cuando era antes, en el barrio había una iglesia para toda la comunidad. Claro, correcto. Las vidas todas se convertían en esa iglesia. Correcto. Pero si ese mismo barrio, tú le metes 10, 15, 20 iglesias ¿verdad? Por default, por antonomasia, por diseño. Se distribuyen. No toda la gente se va a ir para tu iglesia. Claro. Unos poquitos se van para aquí, otros se van para allá y otros se van para acá. Así es. Entonces tú vas a notar, Dios, espérate, si hace 20 años se convertía mucha gente y ahora no se está convirtiendo nadie. Pues mira, sí, caíste en cuenta. Primero, que hay más iglesias por milla cuadrada, y segundo, que el ser humano está respondiendo de forma distinta al evangelio. Jesús, y cuando uno entiende eso, nos vamos a quitar presiones innecesarias de Estamos encima. De acuerdo. Vamos a tener un ministerio más feliz. De acuerdo. Y entonces enfocarse. Yo di el ejemplo de los apóstoles en Hechos, cuando se aumentó súbitamente el número de creyentes y la acción de repartir comida, la acción social, se convirtió en un proyectazo. Ellos dijeron, nosotros no podemos descuidarnos en lo que Dios nos llamó, que es la oración y la palabra. Así que vamos a buscar gente que nos ayude con esa tarea, ¿verdad? Así que el logro tiene que ser relativo al perfil de la iglesia que se pastorea y a los recursos humanos y financieros con los que se cuenta. En otras palabras, hay que ser realistas. No se puede pretender alcanzar logros de alcance
o de evangelismo o de otra índole, como si tuviéramos una iglesia de 500 miembros con una iglesia de 50 miembros. Así es. Eso es una realidad. Así es. Y eso nos va a ayudar muchísimo a prevenir la quemazón. Jesús, no sé si tengo tiempo para añadir alguna otra cosita. Una más, pues nos queda. Si tiene alguna más, la podemos compartir. Claro que sí. Bueno, sí. Quiero empezar a hablar sobre la importancia de una buena administración. Yo quizás en algunos otros segmentos de tu programa o de este programa o de este esfuerzo de la educación virtual, alguien esté hablando específicamente de eso, pero yo creo que un buen sistema de administración en la iglesia nos va a ayudar muchísimo a prevenir la quemazón. Porque administrar bien implica planificar bien, implica supervisar bien, implica seleccionar bien los recursos, implica ser un buen líder, implica ser realista, implica saber poder establecer metas adecuadamente. Así que, y eso tiene que ver con aquello que hablamos al principio de evitar ser el llanero solitario. ¿Ok? Así que lo voy a dejar ahí. Excelente. Para abrirles el apetito. Oh, ¿verdad? Excelente. De aquello de que, mire, en la iglesia hay otros que pueden ayudar. No todo lo tenemos que hacer nosotros. Así que con eso, pues, le damos una embocadura para el jueves que viene. Me parece poderoso, y me parece que ciertamente todos debemos mirar hacia esa dirección. Interesante. Mire, pastor, tengo por aquí un saludo para usted, pastor. Saludo a mi hermano Ariel desde tierras paraguayas. Se les recuerda con mucho cariño. Excelente día. Excelente lo que está compartiendo el buen amigo, el pastor Luis Felipa, que está conectado. Luis Felipa. Saludos, Felipa. Encantado de poder saber de ti. Qué bueno. Dios te bendiga mucho. Qué bueno. Qué bueno. Así que a los pastores y las pastoras conectadas con nosotros, recuerde que es importante que usted comparta esta información. Esto que el pastor Ariel está compartiendo, esto es una enseñanza poderosa. Importante que usted pueda ir a YouTube y compartirlo desde allí. Y este es el contenido. Vaya allí a YouTube. Compártalo con otros y con otras, pastores y pastoras. Me parece que es importante que podamos compartir este elemento de mentoría virtual. El pastor Rolando Pabellón, querido amigo de la Iglesia Bautista de acá de Carolina, nos dice: muy bueno, tremendas palabras para el desempeño de la tarea pastoral. Así que qué bueno. Jacqueline Rodríguez nos dice: pastores enfocados en el llamado de Dios. El Señor sabe lo que cada ministro siervo puede manejar. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pastorear ya es un privilegio de gracia, por lo que trabajamos para el reino de Dios con agradecimiento. Así que ahí está nuestra gente compartiendo lindas palabras para el pastor. Mi hermana está conectada con nosotros, mi hermana carnal, mi hermana Brenda, desde allá, desde Tampa, Florida. Brenda, te amo, esa es mi hermanita querida, y mi papá y mi mamá están ahí también. Así que yo tengo a mi mamá, mi hermana, mi papá, tengo a medio mundo aquí, en mi familia, una prima, está la familia conectada con nosotros. Qué bueno, qué bendición. Así que, pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted? ¿Cómo la gente puede accesar a sus ministerios? Sí, con gusto. Pueden enviarme una nota a mi teléfono personal para luego establecer una comunicación al 787-202-5545. Estamos disponibles para alguna invitación, para alguna predicación evangelística, una charla, consultoría sobre aspectos administrativos de la iglesia, etcétera, etcétera. Y también me pueden escribir a mi correo electrónico aortiz51@aol.com. Ahí estamos a las órdenes para cualquier duda, pregunta o invitación que quieran extender. Dios les bendiga. Ahí está la información, pastor, como siempre. Gracias por estar con nosotros. De verdad que esta sección es sumamente importante y poderosa, y la parte de la administración
será vital. Esta información me parece que será vital también. Óigame, por eso es que aquí está Terto Hablemos. Es un programa de mentoría virtual para nuestros pastores y para nuestras pastoras, para el ministerio de la iglesia local. Comparta con otros lo que estamos haciendo desde acá. Pastor, un abrazo, sabe que le amamos. Igualmente, Jesús, tenemos una conversación pendiente, te voy a llamar pronto. Sí, señor. Estoy haciendo embocadura Sí, desde no. Hazla bien, hazla bien. Dios te bendiga. Un abrazo. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos. Claro que sí, pastor. La paz.